Saludos, bienvenidos a otra edición de este proyecto que lo hemos hecho con mucho cariño y mucho amor para la industria de la salud, HIP Podcast. Les tengo que decir que estoy muy agradecido de ese señor que nos protege todos los días, porque ha sido un proyecto que ha tenido una acogida muy interesante. Lo está viendo una cantidad de gente que yo pues, no me imaginaba que iban a acceder los videos. Así que pues, gracias a Dios, estamos haciendo algo positivo por la industria de la salud. La semana pasada vieron a la doctora Ana Di Marco, y dentro de todas las cosas que hablamos, uno de los temas interesantes que pudimos comenzar a desarrollar es la cantidad de féminas que se están graduando de la escuela de medicina y que están posteriormente haciendo sus especialidades, las diferentes especialidades de la rama de la medicina, de la profesión de la medicina. Por esa razón, pues hoy invitamos a una amiga, la doctora Carol Rivera Vega, que es ginecóloga obstetra aquí en Ponce, Puerto Rico. Tiene sus oficinas en la Torre San Cristóbal, y al igual que la doctora Di Marco, pues tiene una práctica muy exitosa y ha abierto camino en un área, en una especialidad que todos conocemos, que es una especialidad muy sacrificada, donde tiene que dejar mucho que atender para poder darle la calidad del servicio a las pacientes que las pacientes se merecen. Doctora, un placer, gracias por aceptar la invitación. El placer es mío. De este programa. Cuénteme de usted un poquito, ¿cómo es que la doctora Carol Rivera Vega llega de ser una niña, luego de high school, de empezar sus estudios en universidad, a convertirse en una de las prácticas más exitosas en Ponce de OB/GYN? Bueno, pues la realidad es que desde los inicios de lo que fue mi carrera como estudiante, ¿verdad? Yo siempre me identifiqué mucho con el servicio. Siempre supe desde bien pequeña que cuando yo fuera profesional quería hacer algo que me permitiera dar de lo que yo tenía en mi corazón y de los conocimientos que yo tenía a los demás. Mucho de esto viene inculcado desde mi crianza, porque pues mi papá es dentista, pues un área bastante similar a lo que es la medicina, y yo me crié prácticamente en su oficina médica, cuando en los veranos, mientras yo estaba en la escuela elemental y la intermedia, por años largos, recuerdo pues haber pasado todos mis veranos en su oficina, ayudándolo, ¿verdad?, con los pacientes, recibiendo pacientes, y de pronto eso me fue llevando poquito a poco a amar lo que es el servicio a los demás, ¿verdad?, al prójimo. Además, que yo siempre aspiré a lograr tener ese amor que mi papá tenía por parte de sus pacientes. Yo veía que llevaban con regalitos, ¿verdad? Su trabajo siempre ha sido en Villalba, así que las personas llevaban con cosas del campo, con frutas, con cosechas, y eso era bien bonito ver cómo para ellos, mi papá pues prácticamente era parte de su familia, y lo querían como un miembro más de la familia, y traían pues ese paciente que se empatizaba con mi papá, traía a su familiar, a su hermana, y así mi papá iba formando parte de una familia bien grande. Y ese amor que mi papá recibía o recibe, ¿verdad?, todavía al ejercer la profesión, de sus pacientes, me llevó a emular, ¿verdad?, ese ejemplo. Y pues así es que llego yo a tener un amor por esta profesión, ¿verdad?, de la medicina, que desde los inicios de mi escuela elemental intermedia siempre me veía, pues cuando había el día de las profesiones era yo la que me vestía de doctora, y así fue, ¿verdad?, evolucionando ese amor por esta profesión. Yo creo que cuando tu papá vea esto, definitivamente por lo menos una lágrima se le va a saltar, porque eso es inevitable. No podría estar más orgulloso de ti. Tengo entendido que estudiaste en el recinto de ciencias médicas. Eso es así. Tu profesión de medicina, y que después comenzaste cirugía en centro médico. Sí. Cuéntame cómo nos fuimos de cirugía a ginecóloga obstetra. Bueno, la realidad es que no son tan diferentes una de la otra. Cuando yo estuve pues haciendo mis años de medicina, siempre me identifiqué mucho con especialidades quirúrgicas.
nosotros teníamos que pasar por rotaciones y pues pasamos por ortopedia, por neurocirugía, y para mí todas eran fascinantes, ¿verdad? La medicina es algo que te escoge, no que tú lo escoges. Así que esa especialidad, pues estaba ahí esperando porque yo la descubriera, ¿no? Y de pronto, pues sí, me identifiqué mucho con cirugía general de entrada. Y cuando me tocó el momento de decidir, tenía un poquito de duda sobre si OB-GYN, porque me encantaba lo que era la parte del cuidado de la embarazada también, o cirugía general, porque pues siempre me ha gustado, ¿verdad?, ese nivel de dinamismo, el tú tener la esa adrenalina de los cirujanos. Eso es así. Eso pues es inevitable. El que me conoce bien sabe que eso es innato ya. Y de pronto pues ese tú tener segundos para poder sacar una idea y ejecutarla, ¿verdad? Ese reto a tu intelecto, a tus conocimientos, ese enfoque, eso era algo que a mí me apasionaba mucho. Sin embargo, pues decidí hacer un año de preliminar en cirugía para poder tener la seguridad de que estaba escogiendo por la profesión correcta, ¿no? Pues terminado ese año, que también lo hice allá en el recinto de ciencias médicas, pues decidí que iba a continuar con esa carrera porque encontré un lugar donde me sentía cómoda trabajando, aparte de que me encantaba lo que hacía, ¿no? Sin embargo, por razones de la vida, me tocó partir hacia Nueva York y en Brooklyn, en el hospital de SUNY Downstate, comencé mi segundo año de cirugía general. O sea, que te fuiste Me fui con miras a terminar cirugía. a continuarlo en esa especialidad. No fue que te fuiste mirando en cambiar de No, me fui de para continuar. O sea, no, te fuiste de Puerto Rico a continuar tus estudios. Eso es así. Sin embargo, pues estuve expuesta en muchos momentos de ese año de entrenamiento que estuve allá a la profesión de OB-GYN, porque pues la dinámica de las rotaciones y la dinámica, ¿verdad?, de la residencia es distinta a Puerto Rico. ¿Allá? Sí, y entonces me tocó hacer muchas rotaciones con OB-GYN. Explícale eso un poquito antes de seguir tus pasos. ¿Qué de diferente tiene la rotación allá a la rotación de aquí de Puerto Rico para que los que nos están viendo puedan entender ese? Que estos primer año y segundo año, y a veces hasta el tercero, por lo que yo pude percibir, prácticamente te ponen a rotar más en rotaciones que no son de cirugía general que en las que son de la profesión. O sea, los años enfocados en lo que es cirugía general con todas sus ramas, vascular, cardiotoráxico, etcétera, pues ya son cuarto y quinto año. Pero primero, segundo y parte del tercero, prácticamente tú estás el año completo rotando con otras especialidades para conocer un poco más de lo que es medicina interna, OB-GYN, geriatría. Yo pasé por curación de heridas, nosotros éramos los que hacíamos los UNABUTS. O sea, que en Estados Unidos te amplían un poquito más te el exponen de conocimiento. Exactamente, te exponen un poquito más y por más tiempo a otras especialidades que uno pensaría que quizás son irrelevantes para lo que estás haciendo. ¿No? Sí, pero quizás un primer año y en rotaciones transitorias que no te obligan a estar un año completo fuera de tu especialidad. Allá sí. Pues dentro de esas que eran electivas, que tú escogías en qué me ibas a estar, yo escogí prácticamente todas en OB-GYN porque siempre existió esa corazonada de que había algo más dentro de esa profesión que me iba a llamar en algún momento. Y de pronto me expuse a una situación de emergencia en donde la doctora que tuvo un caso en cirugía, en la sala de operaciones, me agarra de la mano y me dice, entra el caso conmigo. Venía la paciente en una emergencia, le cogen la sala al cirujano con quien yo estaba operando y me metí en un caso de OB-GYN, era una cirugía de una paciente embarazada que estaba en shock hipovolémico, ¿verdad?, por sangrado, y esa adrenalina, sí, una emergencia real, que la paciente pues terminó en intensivo, el bebé falleció y el yo ver todo lo que se tuvo que hacer en minutos y todo lo que esa doctora tuvo que pensar y dirigir un equipo de trabajo completo desde el anestesiólogo hasta el asistente quirúrgico, pues me retó mucho, me dejó pensando y yo llevé entonces eso a mi cama, me acosté pensando si yo estaba en la profesión correcta. Dado a ese momento, tomo la decisión de empezar de cero en lo que OB-GYN, porque ya yo había, ¿verdad?, acumulado una serie de experiencias gratificantes dentro de lo que era la parte de obstetricia per se, que era donde más yo
compartía con los pacientes en este programa, y pues ya más o menos mi corazón se había ido moviendo a identificarse más con otro tipo de cuidado, ¿no? Okay. Y de pronto pues esta fue la experiencia que terminó de ayudarme a decidir que quería escoger por entonces una especialidad que combinara, como yo digo siempre, lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Cirugía es fascinante, sin embargo, pues una vez un paciente llega con una condición quirúrgica, tú lo operas, le resolviste el problema, ya quizás no vuelves a ver ese paciente quizás 1 o 2 veces más para el postoperatorio, ¿no? En OB/GYN, tú tienes la parte quirúrgica con todo, ¿verdad? Los retos quirúrgicos que eso demanda, pero tienes el cuidado de un paciente que en primer lugar en la parte de obstetricia está poniendo en tus manos 2 vidas. Para mí eso es un reto. O sea, no estás atendiendo una, tienes que conocer vastamente cómo manejar las 2 pacientes o los 2 pacientes, porque son realmente 2 sistemas totalmente distintos, ¿sabes? Y se comportan diferentes, los manejos son distintos, el cuerpo de una paciente embarazada cambia totalmente en todos los aspectos, que lo que tú hubieses manejado de una manera con esa misma paciente estando en un estado de no embarazo, cambia drásticamente por estar embarazada. En cuestión de cómo su cuerpo funciona, los medicamentos que vas a utilizar, requiere mucho conocimiento y te reta intelectualmente de muchas maneras. Debo presumir que el estrés en un caso como ese, cuando tú tienes la vida de una paciente con su feto, es sustancialmente mayor que el estrés que puedes tener siendo cirujana sacando un apéndice. Sí, sin subestimar, ¿verdad? Pero la realidad es que tienes que conocer mucho y te carga de cierta manera, pero es un estrés productivo, porque te obliga a continuar estudiando, a conocer todos los días un poco más y te reta a que tú tienes que estar al día porque todos los días la medicina va cambiando. Y esa relación con el anestesiólogo, que es el que se encarga de que esta paciente, ¿verdad?, que esas vidas estén estables durante el momento de la intervención quirúrgica, él te va diciendo, el bebé tiene tanto, estos son los signos del bebé y la mamá, y tú estás pendiente de la Bueno, en un trabajo en equipo, la realidad es que también cuando ya se trata de un procedimiento quirúrgico con una paciente embarazada, sea por algo no necesariamente obstétrico o obstétrico si fuera una cesárea, por ejemplo, pues el anestesiólogo es parte esencial de ese equipo de trabajo porque es quien tiene que manejar la parte mayormente respiratoria y hemodinámica de esa paciente, que igualmente es totalmente diferente por el estado de gestación. Y como, ¿verdad? Volviendo a lo que me quedé ahorita, la combinación perfecta de esta profesión es que me integra la parte quirúrgica con todos los retos que eso pueda, ¿verdad? Porque muchas veces los obstetras ginecólogos somos subestimados porque pues son ginecólogos, ¿no? Sin embargo, cuando... ¿Qué significa eso? Que la cirugía ginecológica se considera una cirugía... de bajo riesgo. Se podría decir así, ¿no? Sin embargo, cuando los cirujanos entran con nosotros a casos grandes, se identifican o se encuentran y se confrontan con los mismos retos que cualquier otro paciente, ¿verdad? De cáncer de colon o de condiciones avanzadas. ¿Cuál es el caso más complejo que tú puedas haber visto, que te haya retado de verdad? Digo, a pesar de que te llevó a tomar la decisión de cambiar. Bueno, la realidad es que los casos de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica progresiva, ¿verdad?, que ataca mucho a las pacientes en edad reproductiva. Causa unos dolores crónicos pélvicos y prácticamente incapacita a muchas pacientes. Y pues cuando uno toma la decisión de intervenir quirúrgicamente a estas pacientes, muchas veces nos encontramos con una cavidad pélvica y abdominal también, llena de adherencias, con la anatomía totalmente obliterada, alterada, y obviamente en ocasiones se nos limita mucho la posibilidad de poder dar un tratamiento al paciente que le podamos asegurar que su calidad de vida, ¿verdad?, va a llegar a ser perfecta, porque muchas veces estas pacientes, a pesar de poder hacer intervenciones médicas y o quirúrgicas, pues padecen de dolores crónicos más allá de lo que uno le pueda asistir, ¿verdad? Y por eso es que hay mucha medicina ahora mismo investigativa sobre este tema, cómo mejorar a estos pacientes cuando uno pues tiene que confrontarse con una paciente que tiene problemas para concebir y uno la lleva a una cirugía para poderle dar un diagnóstico y ver de qué manera puede mejorar esa fertilidad y termina diciéndole, ¿verdad?, tengo una pelvis que no tiene
ninguna posibilidad de concebir de manera natural y no tienes acceso a tus trompas de falopio, no vas a poder lograr ser madre de la manera que uno sueña hacerlo, ¿no? Pues eso quizás representa un reto, aparte de médico, porque tienes que buscar estrategias dentro de los recursos que Puerto Rico nos provee para poder optimizar lo más que se pueda la calidad de vida de esa paciente, pero también emocionales, porque por ejemplo, ¿verdad? En esta profesión lo lindo es que tú traes una paciente a tu vida que te integra a su familia, ¿sabes? Que te hace parte de un ser importante en su vida, y entonces esa persona te confía cosas que quizás no conoce su familia, ¿sabes? Que tú te identificas emocionalmente con un paciente en donde tú quieres darle lo mejor que tú puedas, y hay veces que eso pues representa un reto emocional porque sabemos por el conocimiento de la medicina y por los estudios que existen que la endometriosis no siempre pues va a lograr ser curada, ¿no? Y de pronto pues esa parte de ese reto emocional es el que en ocasiones nos quita un poquito de esa alegría, que nosotros pues tenemos que dar malas noticias. Esta profesión también trabaja con muchas malas noticias. Sí, eso he escuchado, y te pregunto, tengo entendido, según lo que hemos investigado, que como dije al principio, pues hay muchas mujeres que están estudiando medicina, y no la inmensa mayoría, pero gran parte de las mujeres que estudian medicina se inclinan por la rama de la ginecología. ¿Tendrá eso que ver con el aspecto de la empatía que pueda tener mujer con mujer para poder atender ese tipo de situaciones donde la psicología de una amiga versus de un doctor o de un amigo pues influye en el estado emocional de la paciente? Bueno, yo entiendo que sí, ¿verdad? Yo de cierta manera, y yo le dedico mucho tiempo a mis pacientes. Yo pienso que en la medicina, en cualquier especialidad, pero en esta en particular he aprendido que uno tiene que ir por todo lo que es el paciente en un completo, ¿no? Incluyendo el aspecto emocional. Y de pronto, sí, yo entiendo que no existe mejor persona que pueda entender la preocupación o la queja que tú como paciente puedas tener, que no sea alguien que ya haya vivido eso, de manera directa o indirecta, ¿verdad? Yo tengo hermanas, en mi casa casi todas somos mujeres, y yo pues he vivido de manera directa e indirecta lo que son las quejas más comunes dentro de este campo, pues en mi propia familia, ¿no? Pero igual como paciente, yo he sido paciente también, y el ser mujer te permite empatizar de cierta manera un poco mejor porque lo has vivido. Hemos vivido infecciones vaginales, hemos vivido dolores pélvicos, hemos vivido menstruaciones dolorosas, y de pronto, ¿verdad? Uno puede lograr decirle a esa paciente, pues mira, yo he estado en esa silla también, y eso pues le da un poquito más le relaja un poquito más el estrés con el que esa paciente inicialmente se sienta en una silla como paciente. Igualmente, ¿verdad? En la parte de lo que es la obstetricia, pues también estuve embarazada, soy madre de un niño de 7 años, y de pronto, pues yo puedo decir que me leí el libro de las complicaciones obstétricas, por lo cual muchas veces he podido usar mis propios ejemplos. ¿Lo leíste o lo escribiste? Las dos, porque de verdad que me pasó de todo. También pues el estar en una profesión de estrés mientras estaba embarazada, pues influyó mucho, ¿verdad? Por eso es que yo siempre exhorto a mis pacientes a que busquemos maneras de bajar los niveles de ansiedad dentro de lo que se pueda. Pero también en la parte de obstetricia, pues supe llevar un embarazo prácticamente a término, hasta su término, y puedo decirle al paciente cómo yo viví esas etapas que esa paciente ahora mismo está viviendo, ¿verdad? ¿Qué yo hice que no debes hacer? ¿Cómo yo puedo ponerme de ejemplo para que esa paciente vea que hay algo real, un ejemplo real que yo te puedo traer hoy para que tú sepas cómo puedes hacer para mejorar el outcome de ese embarazo? Antes de entrar al tema del balance, ya que tocaste el tema de la maternidad, que es crucial, decides entonces, a raíz de esa operación, de esa intervención quirúrgica que te llevaron dedocráticamente, comenzar entonces a repensar, y de ahí te vas a hacer ginecología obstetricia. Eso es así. Decidí empezar de cero en una especialidad en donde yo entendía que yo donde yo entendía que yo podía encajar mejor.
Y así fue que entonces decidí solicitar a los programas de obstetricia y ginecología, que realmente mi interés siempre fue venir a Puerto Rico y trabajar aquí en Puerto Rico, de donde soy y de donde entiendo que me moriré. Pero sí decidí regresar a mi isla y empezar de cero en una profesión nueva, que era esta. Y te fuiste al Hospital Episcopal San Lucas y comenzaste la residencia de Bebillín de San Lucas. Me abrió las puertas. Nuevamente. Empecé nuevamente. Pero con una experiencia definitivamente vivida y con algo que quizás muy pocos residentes tienen o se enfrentan, que es ese llamado real a poder decir, oye, esto no es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer. Y aprovecho la coyuntura porque no sé si estás clara que uno de los elementos para combatir el burnout en los médicos es precisamente eso, o sea, escoger la especialidad con la cual tú te sientes a gusto y nunca vas a pelear contra las fuerzas de la profesión, porque siempre te vas a levantar y vas a querer hacer lo que tú estás haciendo. Y eso es uno de los elementos principales cuando hablamos de lo que es combatir el burnout. Hay otros más, pero eso es uno principal. O sea que el mejor consejo quizás que se le puede dar a estos estudiantes que están en vías de escoger qué especialidad van a seguir, que son muchos, o sea, ya el 99% de los estudiantes de medicina prosiguen una especialidad, no se quedan como generalistas, es que escojan la especialidad con las cuales se sientan a gusto, que no la miren buscando facilidades económicas, que no la miren tomando en consideración cuántos médicos hay o cuántos médicos no hay, porque si no hay muchos voy a tener una práctica más exitosa. No, yo creo que el elemento principal es que tú te sientas a gusto y yo creo que tú lo lograste, lo viviste. Eso es así. O sea, no lo pensaste, tú lo viviste. Yo lo viví. Y te hiciste ginecólogo obstetra, llevas ya en la práctica unos años. Mencionaste que tienes un hijo de 7 años. Ese balance, todos sabemos que la profesión la rama de la medicina, de la obstetricia y ginecología es pesada. Nadie te dice, pues voy a parir mañana a las 3:15 de la tarde. Ya uno quisiera saber. Espérame en el lobby del hospital. No, eso no ocurre y nunca va a ocurrir porque la ciencia nunca va a estar tan adelantada como para poder predecir cuándo es que esa vida va a venir al mundo. ¿Cómo tú logras ese balance? Bueno, con mucha disciplina, ¿verdad? Gracias a Dios, desde que yo me crié, he tenido el insumo de mis papás, que son personas sumamente organizadas y disciplinadas, y pues prácticamente eso forjó lo que es los cimientos del profesional que yo soy en el día de hoy. Y la realidad es que hay que tener mucha organización. Llevar una agenda, ¿verdad? En orden de prioridad y tener prácticamente el tiempo de poder hacer todo lo importante dentro del tiempo disponible que tienes para, ¿verdad? En mi caso, pues muchas veces uno tiene una agenda y pues llega un parto no planificado y pues todo se detiene ahí para llevar a cabo ese proceso de parto, pero la realidad es que retomar ese plan en donde te quedaste y no postergar. Aquí es bien importante aprovechar cada minuto del día que uno tenga, ¿verdad? Y veces que uno dice, ay, contra, yo quisiera sentarme a cogerme un break, pero no, porque tengo una agenda que ya estaba planificada y si en ese periodo que yo tengo el espacio de hacerlo, tengo la oportunidad de poner todo el día, lo tengo que hacer ahora y no después, porque quizás después tengo un parto, ¿verdad? O sea, que de pronto el día completo, desde que empieza, si es que comienza, porque muchas veces mi día continúa. No termina. No termina. Empatas un día con el otro. Eso es así, pero cuando tú tienes la oportunidad de acostarte y dormir y empezar un día, pues mi día comienza, por ejemplo, a las 4:30, y puede terminar a las 12 de la noche fácilmente o seguirlo, pero esa agenda está planificada desde muchos días antes y de pronto pues si hubo un parto que interrumpió ese plan de esas horas que estaban destinadas a X tarea, pues obviamente se termina el parto y lo que sea importante en orden de prioridad y se retoma la agenda donde se quedó, que aquí lo importante es tener disciplina, y aparte de eso pues obviamente un balance entre lo que es trabajo,
pero también hay que tener tiempo propio, ¿no? Sacar tiempo para hacer ejercicios, para alimentarte saludablemente, para hidratarte, para comer. En este caso nosotros sabemos que en nuestra profesión hay muchas personas con enfermedades crónicas debido a que no se cuidan su salud por el overwhelming del trabajo. Pues ya uno tiene que aprender a que eso va cortando años de vida y de vida productiva. Por tanto, pues la alimentación es bien importante, tratar dentro de lo que se pueda de tener un patrón adecuado de sueño de calidad, ¿verdad? O sea que te enfocan mucho en el wellness. Definitivamente. En algún momento lo dejé de hacer y sentí a tempranas edades, siendo joven todavía, el impacto de lo que es no dormir, no alimentarte bien, estar todo un día con media botella de agua, y eso me afectó la salud de manera significativa. Bueno, eso es uno de los elementos principales para que te dé, pero Por eso, por tanto. el no tener un balance en la vida. Eso es así. En términos de salud. De salud, porque entonces uno se enfoca en tener todo al día para los demás, pero también uno tiene que tener, ¿verdad?, un tiempo para uno poder estar bien para los demás. Qué bueno que traes el tema de wellness, porque dentro de las investigaciones que estamos haciendo también nos hemos percatado de que los estudiantes, cuando están estudiando medicina, a lo que se están enfrentando es una carga académica bestial. Uh-huh. No sacan tiempo para establecer ese balance entre su vida, entre su salud y los estudios, porque lo que están buscando es pasar este examen hoy, tengo el STEP 2, tengo que pasar este examen, voy a aplicar la residencia, tengo el match. O sea, todos los años en la escuela de medicina es un reto diferente y un reto que te va a afectar tu futuro. Y se olvidan por completo, la inmensa mayoría, de que ellos no son unas máquinas, son seres humanos, se olvidan de su bienestar y ya están mirando a que el burnout de los médicos nace en el estudiante de medicina. O sea, que cuando ya llegan a la profesión, están básicamente que miran para atrás y dicen, ay, bien santa, pero todavía me falta todo. Este camino que yo he recorrido y yo no he empezado todavía. O sea, qué bueno que tú decidiste establecer ese balance a temprana edad, porque te asegura entonces que vas a tener. Claro, y la realidad es que quizás tienes que invertir más tiempo de ese tiempo que tú quieres para trabajar en ti y en otras cosas que quizás no tenías contemplado, pero a la larga se devengan un beneficio, porque igualmente uno se siente que está rindiendo mejor, que está más alerta, que ejecuta mejor, que se siente más relajado, y de pronto pues uno ve el beneficio y eso es un incentivo para continuar haciendo un poquito más por ti, para tú poderle dar de ti a los demás. Eso es un gap generacional que hay ahora. Nosotros que estamos trabajando bastante con el tema de ayudar a los residentes que están terminando sus programas de residencia, establecerse en Puerto Rico con todo lo que es licencia y toda la contratación por planes médicos, etcétera. Nos hemos dado cuenta que cuando el médico nos llama y nos pide que los asesoremos en esa área, ellos tienen ciertas exigencias. Número uno, con la cual me he topado en un 80-90% de las ocasiones. Yo quiero trabajar, pero yo no me quiero matar. O sea, yo escogí esta profesión, pero yo voy a trabajar un horario que me permita estar con mi familia. Hubo uno que me preguntó si yo le podía conseguir un trabajo, pero que como la esposa estaba a punto de dar luz en Estados Unidos, él le garantizaron el paternity leave, que si aquí se lo van a garantizar. Y dije, pues mira, honestamente yo no te lo puedo garantizar, no te puedo decir. Pero esa generación que está graduándose ahora se está preocupando por su bienestar. La generación ya, la mía, la generación que precede a la mía, pues era más workaholic. O sea, que veo que tú estás en ese ambiente de voy a establecer ese balance seriamente para no afectar mi vida y la de tu hijo, porque es un rebote para el nene, ¿no? Definitivamente,
pues uno, aparte de ser un profesional, también es un ser humano, ¿verdad? Y tiene otras responsabilidades más allá de trabajar. Y como lo dije ahorita, ¿sabes? La vida tiene que ser un balance perfecto entre todas las responsabilidades, haciendo lo mejor dentro de cada uno de los roles que uno tiene como ser humano dentro de esta sociedad. Y la realidad es que en esta profesión, que tiene horarios tan inciertos y que tiene, ¿verdad?, unas cargas de trabajo abismales, se trabaja 24/7, pues uno tiene que saber dónde uno va a poner, ¿verdad?, su energía. Y en este caso, pues obviamente yo he tenido que hacer un balance para poder asumir muchos roles más allá que el rol de obstetra y ginecóloga. Soy madre de familia, soy hija, soy hermana, pues también trabajo con los estudiantes de medicina, en ocasiones me piden que dé charlas, ¿verdad? Recibo estudiantes en mi oficina que también trabajo en lo que es el campo de la didáctica y la academia. Pues tengo shadowing de otro tipo de, ¿verdad?, de participantes en mi oficina, que de pronto pues tengo muchos roles y pues uno tiene que aprender cómo hacerlo lo mejor posible dentro de cada uno de esos roles que uno tiene que desempeñar. Y tengo entendido que a pesar de tener todo eso que tienes en tu espalda en este momento, estás desarrollando un nicho interesante en cuanto a lo que podemos claramente llamar turismo médico. Uh-huh. Porque me comentaste que has atendido ya un sinnúmero de pacientes que vienen de Estados Unidos a tu oficina a atenderse el cuidado prenatal y el parto también. ¿Cómo llegas a eso, a atender a estas personas? ¿Por qué vienen a buscarte? Bueno, la realidad es que han llegado por diferentes medios. Nuestra página de Facebook o las redes sociales nos han permitido abrir una ventana bien amplia a lo que es el conocernos fuera de lo que es Puerto Rico. Incluso a través de nuestro inbox llegan muchas preguntas e inquietudes de pacientes worldwide. O sea, yo recibo muchos mensajes de pacientes de Sudamérica, México. Sabes que de pronto las redes sociales nos abren, ¿verdad?, a todos una ventana al mundo más allá de lo que son Puerto Rico, ¿verdad?, y el Caribe. Y a través de ese medio se me han acercado muchos pacientes y nosotros, ¿verdad?, a través del personal de la oficina solicitamos evidencia de récord médico y se hace un análisis de si se le puede dar o no el servicio al paciente. Adelantamos a través del fax o a través del medio electrónico la información médica para poder analizar, ¿verdad? La medicina no siempre tiene que hacer el bien, ¿verdad? Es lo que nos enseñan. Y si uno pues entiende que ese paciente, uno no le puede dar el servicio que necesita, pues uno le dice, mira, no soy la persona para poderte ayudar, ¿verdad? Así que siempre se hace un análisis de la información del paciente y podemos, ¿verdad?, al no conocer el paciente físicamente y no tener la oportunidad de entrevistarlo cara a cara, hacer un escrutinio de ese expediente y muchas veces, ¿verdad?, la gran mayoría de los pacientes le hemos podido dar el servicio. Otros medios, pues el conocimiento que tienen las pacientes de nuestra oficina y nuestro servicio a través de personas que ya nos conocen, de nuestras propias pacientes, incluso el grupo mayor de pacientes dentro de lo que es el turismo médico, pues nos ha llegado de otras pacientes que ya son pacientes nuestras o familias de pacientes, pues que traen a sus familiares que viven en los Estados Unidos a atenderse con nosotros, conociendo, ¿verdad?, nuestra calidad de servicio y pues le han recomendado nuestra oficina. Y en otros de los escenarios han sido pacientes que ya fueron parte de nuestra oficina y que por situaciones, en este caso mayormente por el huracán, tuvieron que emigrar en el 2017 a los Estados Unidos de emergencia y quedan embarazadas fuera, ¿verdad?, de Puerto Rico, y el acceso a los cuidados de salud en Estados Unidos pues no es la panacea como uno quizás lo pueda pensar, sino que no tienen los recursos para costear un plan privado que es mucho más costoso allá y no cumplen con los criterios de Medicaid para poder ser participantes del plan de salud del gobierno, por lo cual están desprovistos de planes médicos y llegan a la oficina de un ginecólogo a pedirle servicios privados y los costos son abismales. Entonces pues el paciente regresa a nuestras oficinas, ¿verdad?, habiendo tenido ya conocimiento de nuestros servicios. Aquí yo he recibido de regreso muchas pacientes que tuvieron que emigrar para los Estados Unidos, muchas de ellas eran puramente ginecológicas y hay otras que ya habían parido con nosotros en otros años anterior a migrar y pudieron comparar
¿verdad? La calidad de servicio, el calor humano, el trato individualizado que se le da a los pacientes en Puerto Rico versus en Estados Unidos, que de pronto quizás la medicina podríamos decir que está un poco más avanzada, hay acceso a servicios que quizás aquí no tenemos, o es más fácil accederlos, ¿no? Pero pues mayormente lo que es la obstetricia, que el paciente demanda un trato bien individual, estoy poniendo la vida de mi bebé en tus manos, ¿verdad? Y eso es algo que hay que valorar y honrar. Pues el cuidado prenatal completo casi siempre se lo da a una enfermera, una partera, un physician assistant, que de pronto ese paciente vio la cara de su médico una o dos veces y si tiene suerte lo ve en el parto. El médico no interacciona con el paciente Bien poco, como estamos acostumbrados aquí. Excepto que ustedes sea... interaccionen. No, bueno, por lo menos en mi oficina, ¿verdad? Yo soy la única que atiende a los pacientes, yo soy la que entrevista, ¿sabes? Que prácticamente yo hago el trabajo completo desde que el paciente entra y se sienta hasta que se va. Y obviamente pues ese paciente desarrolla una empatía y una confianza que quizás estando en un grupo donde hay 15 médicos y todos los días que vas a una cita te ves otro distinto, que en Estados Unidos los grupos son bien voluminosos, ¿verdad? Son grupos mayormente contratados por hospitales, no son prácticas individuales. Y también pues tienen un equipo de trabajo adicional que son los PAs, las enfermeras parteras, que prácticamente son los que conocen al paciente, entonces de pronto el paciente se siente quién es mi médico, ¿no? Y quizás pues si es un paciente de alto riesgo, una paciente con embarazo múltiple o una paciente con unas comorbilidades asociadas previo al embarazo, quizás pues tiene un contacto más directo, pero no necesariamente continuo, con ese médico en el momento de sus citas prenatales. En Estados Unidos el manejo de la obstetricia es bastante diferente. O sea que tomando en consideración las estadísticas de que en Estados Unidos hay una cantidad de americanos o residentes en Estados Unidos, mejor dicho, sin plan médico, creo que la cifra es un número alrededor de 50 millones, más o menos, que no tiene plan médico. Por lo que tú dices, o sea, no trabajan, pero entonces no cualifican para las ayudas del gobierno. Podríamos pensar que este renglón de lo que es la mujer embarazada buscando atenderse en un costo razonable y buscando una atención personalizada, pudiera aumentar en el futuro si se mercadea adecuadamente. Definitivamente. Bueno, no teniendo un mercadeo necesariamente publicado, que realmente nosotros lo que ofrecemos es un servicio, el mismo que se le ofrece a los pacientes que viven aquí en Puerto Rico, ¿saben? Publicamos un servicio, nos exponemos en las redes sociales para que las personas que entran, por ejemplo, a nuestra página de Facebook, vean cómo es el manejo de un paciente, cómo se celebra la vida, ¿no? Es algo bien hermoso, a mí me apasiona muchísimo. Y no mercadeándolo necesariamente, sino poniéndolo como si fuera la publicidad de una oficina médica que quiere enseñarte que tenemos algo bueno para ofrecerte. Ya tiene una acogida bien grande. Por lo cual, si fuera algo más enfocado en traer pacientes de Estados Unidos, yo entiendo que tendría gran éxito. Porque realmente nosotros como puertorriqueños subestimamos mucho lo que son los servicios de medicina en Puerto Rico. Y yo tuve la experiencia de ver en Estados Unidos múltiples escenarios en donde yo decía, en mi país se hace mejor. Y de pronto, eso los pacientes tienen la manera de poderlo validar cuando han tenido comparación de servicios en Estados Unidos y en Puerto Rico, habiendo tenido experiencias de partos o cirugía aquí versus allá, ¿verdad? No tanto la calidad del servicio, porque realmente conocimientos médicos los podemos tener cualquier médico en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Si lo hace con pasión. Pero es más la parte del calor humano. Y eso es algo bien importante. El paciente necesita esa mano que te toque, que te dé un abrazo, ¿sabes? Que se identifica con tu necesidad y con tu dolor. Y eso, pues, no necesariamente, eso es algo bastante puertorriqueño, eso es algo bastante de nosotros, ¿no? Y en Estados Unidos quizás tenemos servicios de calidad, pero la parte individualizada y ese ir más allá de lo que es puramente medicina, pues no necesariamente se lo pueden asegurar a un paciente. Sí, en Estados Unidos la cantidad de médicos por paciente ahora mismo ha ido disminuyendo sustancialmente. Se espera que de aquí al 2025 haya un shortage de médicos en Estados Unidos, pero abismal. Y eso pues
el tiempo que el paciente que el médico, perdón, le puede dedicar al paciente cada vez disminuye más. O sea, estamos hablando de que un urólogo le está dedicando a un paciente en Estados Unidos un promedio de 7 minutos por visita. Exacto, pero ahí no yo tiene siempre... tiempo para crear ningún tipo de relación, ningún tipo de no, y el paciente es un número más. En ocasiones el mismo sistema te obliga a eso, pero eso es algo en lo que yo he tratado de no caer y yo creo que no voy a caer nunca, porque inclusive, ¿verdad? He tratado de siempre defender y proteger ese tiempo respetado para el paciente. En mi oficina mínimo de 20 a 25 minutos por paciente. O sea, no hay manera que yo te pueda dar un servicio de calidad si yo no conozco la raíz de tu problema. Y el paciente es un todo, o sea, no es sencillamente una queja. Muchas veces, en ocasiones hemos visto pacientes que su queja viene influenciada por algo emocional o por, ¿verdad?, un trasfondo que si tú no tienes el tiempo de entrevistarlo y conocerlo, nunca lo vas a aprender. Por tanto, no vas a poder mejorar en el servicio que le vas a ofrecer a ese paciente. Yo entiendo que ese tiempo no se puede sacrificar. Y que en ocasiones, ¿verdad?, uno dice, pues, esto versus, ¿verdad?, disminución en los ingresos, y yo por eso digo siempre, y lo digo de broma, pero en serio, yo nunca voy a ser millonaria, porque es que mi oficina se enfoca en dar servicio de calidad, ¿sabes? Yo a mis pacientes, ni respectivo del plan, de su edad, etcétera, tienen el mismo servicio todas por igual. Yo no, o sea, mi paciente es un nombre, no es un número, ¿no? Y de pronto ese tiempo de calidad, muchas veces uno descubre muchas cosas y ese paciente ya viene con un primario, ha tenido 25 especialistas y tú como ginecólogo encuentras muchas cosas que quizás otros no identificaron, y no porque seas mejor que el otro, sencillamente porque le dedicaste un poquito más y ahí encontraste un historial que abonaba a lo que es la queja principal del paciente. Y en ese historial y en ese examen físico, como nos enseñan siempre en la medicina, está el 99% del diagnóstico de ese paciente. Y ahí, pues, hemos errado muchas veces sencillamente porque el sistema nos impone dar un servicio más rápido para poder acoplar una gran cantidad de pacientes. Y eso, ahí tenemos que hacer un balance. En esa parte del tiempo del paciente no podemos pecar porque se nos pierde mucha información bien importante. Yo creo que, doctora, ya usted es millonaria con esa actitud que tiene. No, yo amo lo que hago, eso. Su vida y ante sus pacientes. Yo creo que ya usted tiene lo suficiente para culminar su éxito. Y yo sé que Dios le va a ayudar mucho. Amén. Y la va a llevar por el camino del éxito, y todas las pacientes que usted tiene pues también van a estar bien atendidas. Yo creo que es momento de cerrar esta edición con un pensamiento bonito. O sea, definitivamente yo creo que el ejemplo que nos están dando tanto la doctora y la doctora Ana Di Marco y la doctora Rivera, o sea, es importante mirar el paciente y no mirar la economía de la oficina. Uh-huh. Mientras más nos empecemos a preocupar por la vida del paciente, yo creo que la vida en general y la práctica pues va a ir evolucionando de acuerdo a lo que en realidad es el propósito para el cual ustedes estudiaron, ¿no? Y las felicito de verdad, doctora, porque ha tomado un giro importante. Los pacientes en este país tienen que sentirse atendidos. No podemos caer en convertirnos en una máquina. Y pensar que el que está frente a mi escritorio es otra máquina. Uh-huh. Es un ser humano que, como usted bien dice, está dolorido, necesita cariño, necesita que lo atiendan. Si fue a donde usted, ¿por qué necesita de alguien? Si no, pues se hubiera ido a dar una cerveza. Doctora, le auguro mucho éxito. Dios la bendiga mucho. Amén. Y a ustedes, hasta la próxima. Vamos a ver qué nos depara el destino, y a quién invitamos para la semana que viene. Estén pendientes, como siempre. Dios los bendiga y que tengan una linda semana. Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform, o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición a información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.